Conocimiento de una situación verdaderamente grave que está afectando a un crucero que partió aquí desde Ushuaia, está en Cabo Verde, donde se detectaron casos de antivirus, ¿no? Gabriel ayer esto lo traía Sí, a la mesa diciendo, bueno, ¿qué pasa con la gente que está allí? De hecho, hoy se ha conocido un nuevo infectado. Es una especie de, este crucero, una bomba sanitaria que está allí y con el inconveniente que en muchos países o en muchos puertos directamente no los quieren recibir. Estamos en comunicación con Sabrina Penco, ella es médica infectóloga y bueno, vamos a hablar justamente de antivirus y de esta situación. Sabrina, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Luis Ábrego, Gabriel Conte aquí en 617 Multiplataforma de Mendoza. Sabrina. agrego un dato con el tema del hantavirus. El barco que llegó a Cabo Verde y no les querían permitir ver a la población en los hospitales, se iba a trasladar a las Islas Canarias, a ver si en territorio español sí le permitía, ¿no? Ahí está en línea. Muy bien, esta hora sí la volvemos a saludar a Sabrina Penco, médica infectora. Sabrina, buen día. Luis Ábrego, Gabriel Conte aquí en 617 Multiplataforma de Mendoza. Hola, buen día Luis, buen día Gabriel, ¿cómo están? Un Todo muy gusto. Gracias bien. por el contacto. Bueno, en principio me gustaría o nos gustaría que hagas una descripción del antivirus, cómo se genera y cómo se contagia. Bueno, el hantavirus es una enfermedad viral que es catalogada como una zoonosis endémica acá en el país. Esto significa que las zoonosis son aquellas enfermedades que son transmitidas desde los animales al hombre, y como en la cadena de transmisión de esta enfermedad participa un ratón que se llama ratón colilargo, por eso se clasifica como zoonosis. Ujú. Y endémica es porque el virus está presente en diferentes territorios del país, en diferentes regiones, como en la zona de Salta, Jujuy, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y en la zona del sur en Chubut, Neuquén y Río Negro. Y debido a que, como digo, el virus está presente en estos roedores, cada tanto hay reporte de casos de personas que toman contactos, generalmente en zonas rurales, con este virus, y a partir de ahí se infectan, digamos. ¿Cómo se transmite? La forma más frecuente de infección es a partir de la inhalación en ambientes generalmente cerrados de las partículas que el roedor elimina por materia fecal o por orina, que se aerosolizan, o sea, se hacen volátiles en el aire y uno generalmente las inhala. Es muy frecuente que la gente tenga como antecedente el hecho de estar limpiando o algún galpón o algún lugar que estuvo mucho tiempo cerrado, donde hay excretas de estos ratones, y a partir de que yo empiezo como a limpiar, digamos, los ambientes, muchas veces lo hacemos tratando de barrer y ahí levantamos mucho polvo, esa es la forma como más frecuente de adquisición. Si bien contacto directo por ahí con las secreciones, o yo digo, ahora mucha gente practica esto del senderismo y demás, y por ahí acampar en lugares que no están permitidos, donde hay pastizales, donde todo esto va a llevar a que haya presencia del roedor, también es un factor directo de contagio por contacto directo con el virus, digamos, y después inoculárselo o por mala higiene de manos o por alguna otra vía, digamos, que no sea exactamente la respiratoria. Es decir, que con una simple inhalación de estar en un mismo ambiente donde haya estado este ratón ya podemos contagiarnos. Sí, el lugar cerrado es lo más característico, digamos, porque tiene que haber este levantamiento, digamos, y dispersión de microorganismos en el aire, y después la inhalación, que eso generalmente lo perpetúa el ambiente cerrado o cuevas donde puede haber también mucho polvo y demás. Es como la principal vía. Hay un solo de todos estos virus, el grupo se llama hantavirus, y la distribución los virus tienen diferentes nombres según la región donde se localicen. En la zona del sur está el que se llama virus Andes, que es el único que ha demostrado transmisión interpersonal, o sea, de persona a persona. Ustedes deben recordar que hace un par de años hubo un brote muy grande de hantavirus en Exacto. Epuyén, Ujú. donde participaba este virus, que es el virus Andes, y a partir de una sola persona, que fue el que tuvo contacto con el ambiente silvestre, digamos, después el resto de los pacientes fueron infecciones a partir del contacto interpersonal.
Ahora, ¿cuál es la hipótesis con respecto al barco? ¿Qué podemos pensar sin saber todavía nada definitivo? Pero que alguien llegó con el virus Andes, por ejemplo, sube en Tierra del Fuego y contagia a su esposa y después a otras personas, o que el bichito se metió en algún país donde también haya janta, quedó en algún depósito del crucero y a partir de allí la contaminación. ¿Qué puede haber pasado? Porque la verdad es que el barco sale de Tierra del Fuego, que no es una zona, me parece, tan endémica, y llega a Sudáfrica primero y después sigue haciendo puertos en África hasta que llega a Cabo Verde, ¿no? Sí, es como que nos está faltando la mitad de la película, Sí, sí, digamos. sí. Hay que hacer toda una trazabilidad epidemiológica como para tratar de determinar estas personas que eran creo que de los Países Bajos, los dos, el matrimonio fallecido, qué estuvieron haciendo previamente ellos, si estuvieron en la Argentina mucho tiempo antes, si estuvieron eventualmente en zonas endémicas, porque lo que vos me remarcabas, esto de que Tierra del Fuego no tiene presencia del vector, por lo menos conocido. Tenemos mucho el tema de la reintroducción de vectores. Ustedes, el dengue, por ejemplo, que ha sido como muchos brotes en el país. Nosotros tuvimos una reintroducción del mosquito en el país a partir de viajes internacionales, camiones que vienen con el huevo, digamos, del mosquito y te lo terminaron reintroduciendo en la Argentina. Entonces, la reintroducción del vector en un territorio puede existir, si bien la provincia de Tierra del Fuego dice que ellos no lo han documentado todavía y no han tenido nunca casos propios, o sea, casos autóctonos de este virus en la provincia. Entonces, hay que ver si estas personas previamente pasaron por algún lugar dentro del país que puedan haberse contagiado, qué tipo de hantavirus es, porque eso va a determinar si el resto de las personas se infectaron interpersonalmente dentro del crucero o también estuvieron en otra cosa, otro ambiente y tienen otro tipo de virus. Ver si hay dentro del barco este tipo de roedor, porque ratas puede haber, obviamente, en los barcos por ahí hay, pero este es un vector bastante característico, que es una especie particular de ratón, digamos. Entonces, hasta que no haya una trazabilidad epidemiológica y se vea bien todos estos datos, uno no va a poder determinar, o sea, la determinación va a ser a partir de toda esta información con la que no contamos actualmente. Sabrina, ¿cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento una vez detectada la enfermedad? Bueno, los síntomas inicialmente empieza como una enfermedad tipo gripal. El paciente generalmente tiene fiebre, tiene dolor muscular, malestar general, puede tener como alguna color rojizo que se llama inyección conjuntival en los ojos. Entonces inicialmente puede pasar desapercibido, por lo cual el antecedente del contacto epidemiológico en lugares silvestres, por ahí uno como infectólogo pregunta mucho, ¿estuviste de viaje? ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste en zona rural? Como para tener un poco más de datos, ¿no? Y por ahí las personas se olvida de referirlo cuando va al médico, entonces inicialmente puede pasar como algo muy desapercibido y en el transcurso de los días el paciente empieza a tener una dificultad respiratoria porque lo que tiene este virus característico es que produce un daño a nivel del tejido pulmonar, entonces ahí se hace como un desbalance de líquidos porque hay un aumento en la permeabilidad del epitelio pulmonar, digamos, y secundariamente se produce una insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente termina falleciendo por un shock cardiogénico que se llama, que es como una insuficiencia cardíaca aguda, digamos, secundario a todo esto. Y el tratamiento, porque estos síntomas son síntomas casi te diría comunes o que pueden referir o confundir con alguna otra patología, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, diarrea leve, tal vez uno lo pueda atribuir a algo que comió o a alguna situación externa de alguna otra cuestión, de haber tomado frío o que estás con muchas preocupaciones y te duele la cabeza. Sí, lamentablemente no hay un tratamiento específico. Este es un virus que no tiene vacunas. Nosotros en el país, dentro de lo que son este tipo de virus zoonóticos, lo que tenemos es la fiebre hemorrágica argentina, que también capaz en algún momento lo habrán escuchado, que eso sí tiene un tratamiento como un poco más específico, que es consuelo de convaleciente, y tiene vacuna. Este virus, el hantavirus, no tiene vacuna, ni tiene un tratamiento específico. En ese brote grande que hubo en Epuyén se había empezado a usar como un tratamiento fuera de prospecto, se llama, que era la ribavirina, que es un antiviral,
pero el tratamiento tendría como alguna eficacia en la parte inicial de la enfermedad que puede pasar desapercibida. El resto del tratamiento es de sostén, se dice que es ir manejando la insuficiencia respiratoria, ir manejando después con drogas la funcionabilidad cardíaca, como para que el paciente no termine falleciendo, digamos. Entre el 15 al 30% de los pacientes hacen una forma grave y eventualmente mortal, porque también como que la gravedad va a depender del inóculo viral que yo tenga, digamos. Entonces, por ahí puede autolimitarse y quedar solo en la fase inicial, y algunos otros van a progresar a la fase de gravedad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por este reporte, esta actualización, conocer un poquito más. Y básicamente me parece que la gran enseñanza de todo esto, digo, más allá de la gravedad del caso, es prestar atención a estos síntomas, no dejarlos como que es algo pasajero, sino que pueden significar también algo mucho más grave, Sabrina. Sí, y las medidas preventivas, ¿no? Esto de que, como yo les decía hace un ratito, está mucho de moda esto de agarrar una mochila y me voy a caminar por cualquier lado. Siempre tener en cuenta de acampar en lugares permitidos, no meternos a explorar lugares porque nos parece divertido, porque en realidad nos estamos pudiendo meter en un ambiente donde hay enfermedades que desconocemos y que eventualmente van a tener algún daño. Si yo me tengo que exponer a ese tipo de cosas, siempre usar o barbijo, guante, higiene de manos, o si tengo que limpiar eventualmente algún tipo de construcción vieja, aparte del barbijo y demás, el hecho de no barrer en seco. Es importante el tema de humedecer la superficie y hacer como un barrido húmedo, porque el tema de la levantada de polvo es donde yo aerosolizo el virus al ambiente y donde ahí aumento la posibilidad de infección. Interesantísimo. Sabrina, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, buen día. Chao, hasta día. luego. Dialogábamos con la doctora Sabrina Penco, médica infectóloga, a propósito de esta situación que se origina.